Yo quiero hablarles a cada uno de ustedes de otra historia, una historia que tiene varias vertientes, ¿verdad? Cuando la podemos disertar o cuando la podemos examinar, podemos ver que esta historia, a la cual vamos a entrar ahorita, tiene varias vertientes que nosotros podemos mirar para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, seguir madurando en el espíritu, que es el deseo del corazón de Dios. Y escúcheme bien, de la historia a la que me refiero es la historia de dos hermanos. De un hermano que abandona su casa y el otro hermano que permanece en la casa. Y yo más o menos debo entender que usted sabe. Uno de ellos se llama el hijo pródigo porque bíblicamente no tiene nombre, se le llama como el hijo pródigo. El otro, el hijo mayor. Y ellos dos batallaron ambos contra lo que es el amor, la misericordia y la compasión de un padre. Por eso muchos hijos no pueden entender cuando batallan entre lo que es la compasión, la misericordia de un padre, batallan porque no pueden entender cómo realmente fluye un padre, o cómo realmente es que debería fluir un padre, que aunque un padre pueda ser una persona que discipline, aunque una persona se pueda mostrar fuerte, en el corazón, cuando hablamos de un padre conforme al corazón de Dios, es conforme a ese corazón, al corazón divino, al corazón, al deseo, a la voluntad de Dios. Y usted conoce la historia, o por lo menos aquellos que llevan un poco de más tiempo, conocen la historia del hijo pródigo y de su hermano mayor con un padre, repito, amoroso, compasivo, misericordioso. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, vemos esa historia. No voy a entrar totalmente en ella porque muchos conocen la historia, ¿verdad? Y muchos saben que el hijo menor le exige la herencia a su padre y el padre, pues, dice la Escritura que se la comparte a los dos. No solamente le da la herencia al hijo menor, que fue el que la pidió, sino que él le comparte o le da la herencia a ambos y se la divide a ambos. Y el hijo menor, dice la Escritura, que se fue a gastarlo. Usted debe más o menos conocer la historia. Aún los que no íbamos a la iglesia antes, hemos oído de alguna manera esta enseñanza, ¿verdad? O esta parte escritural. Y cuando el hijo pues gasta el dinero, dice la Biblia, en prostitutas, en fiestas, en diferentes cosas que él las gastó y la mal invirtió, regresa a la casa, vuelve en sí, dice la Escritura, y regresa a la casa consciente de que cuando estuvo en la casa estaba mucho mejor, aún con toda la herencia que se llevó y que vendió antes, ¿verdad? Porque dice la Escritura que él vendió todo lo que se le dio y lo hizo dinero para entonces después gastarlo. Vuelve a la casa, volviendo en sí, y ese padre al cual él deshonró, porque en la cultura, yo creo que enseñé esto hace un tiempo atrás, en la cultura en aquel entonces, cuando usted le pedía la herencia al padre en vida, usted lo que hacía era deshonrándolo, dándolo por muerto. Y eso, pues, es algo que hoy día se ve mucho. Hoy día se ve mucho en hijos naturales, ¿verdad? Y aún en hijos espirituales también se ve ese tipo de dinámica. Por ende, quiero que voy a coger la parte que nos interesa o que Dios puso en mi corazón para que usted pueda entender algo mucho más profundo, ¿verdad? Porque dentro de estas vertientes que tiene esta escritura, que tiene varias, vamos a ver cosas profundas que Dios necesita que usted y yo veamos para este tiempo. En Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32, vamos a leer de este caso del hijo pródigo, su hermano mayor y un padre. Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32 dice: Entre tanto el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados
y le preguntó, ¿qué pasa? El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo, pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega tu hijo que lo ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegría, o alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto había vuelto a vivir, o ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Ahora bien, en ocasiones cuando leemos Lucas capítulo 5, ¿verdad? O generalmente cuando se habla de Lucas capítulo 5, que es la historia que acabamos de leer ahora del hijo pródigo, el hermano y el padre. La historia del hijo pródigo, escúcheme, es generalmente terminada en el momento donde el padre le abraza al regresar y lo manda a vestir, lo manda a calzar, como dice bien la Escritura. Luego celebra el hecho, ¿verdad?, de haberlo abrazado y haberlo recibido. Celebra el hecho de su regreso, como bien hemos visto, haciendo una gran fiesta. Y entonces, como decía hace un momento, él lo envía a ser aseado, lo envía a ser vestido, lo envía a ser calzado y envía a ponerle un anillo que lo que representa es su identidad como parte de la familia y como hijo de la casa, ¿verdad? Es esa identidad que se le da al saber que como hijo tiene derecho a ese anillo para que entonces entienda que pertenece a una familia. Pero realmente lo que hemos leído no era la única finalidad de esa parábola. Hay mucho más, escúcheme bien, y existen otros contrastes dentro de esa escritura que son mucho más profundos que cuando Jesús trae la palabra al conocimiento de los discípulos, Jesús quiso mostrarles algo de esa historia, mucho más profundo de lo que realmente se lee superficialmente. Por ejemplo, lo que quiso, o parte de lo que quiso traer Jesucristo, es la diferencia entre un hijo que se había ido de la casa y regresó físicamente, pero también habla de otro hijo que se había ido de la casa internamente. Escúcheme. Voy a repetir esto porque yo dije ahorita, y fue lo que le pedí al Espíritu Santo esta madrugada, que yo quiero apelar a la conciencia espiritual de los hijos. Escúcheme. El hijo, esta escritura habla de dos hijos, dos hermanos. El que había regresado porque se había ido bajo las condiciones que ya conocemos, que había regresado físicamente, pero su hermano que se había ido de manera interna, se había ido en su corazón. Escúcheme bien. Y el hermano mayor, del cual estamos hablando, que se había ido internamente, ese hermano mayor que de ninguna manera no pidió herencia, pero se le fue entregada juntamente con su hermano, pero él no la pidió. Ese hermano mayor que tampoco abandonó la casa físicamente, escúcheme bien, tampoco deshonró públicamente a su padre, como lo hizo el otro. ¿Usted me está entendiendo? Pero cuando él supo
que su hermano menor había regresado, escúcheme bien, quedó evidenciado, escúcheme bien, que él también necesitaba regresar. Quedó totalmente evidenciado que él necesitaba volver a la casa. ¿Alguien me está entendiendo? Regresar, escúcheme bien, no solamente a la casa, sino regresar al corazón de su padre. ¿Alguien me está entendiendo? Y hoy día, escúcheme, muchos hijos en la iglesia moderna, en la iglesia contemporánea, muchos hijos están en la casa, pero viven alejados del corazón de su padre y tampoco celebran la alegría del que regresa. Algunos se enojan, se molestan, se inquietan, porque no se han dado cuenta que aún están alejados no de la casa, sino del corazón del Padre. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale que está a su lado. Cuando Dios habla, Él sabe por qué habla. Entonces, el hijo mayor de la historia, escúcheme bien, que había permanecido en la casa todo el tiempo, él estaba cumpliendo con cada una de las responsabilidades que su padre le había encomendado. No había fallado, no deshonró a su padre, no abandonó la casa. Estuvo en la casa, pero estando en la casa era como si no estuviera internamente. ¿Alguien me está entendiendo? Pero tampoco se alegró con el gozo de su padre, escúcheme, cuando su hermano menor regresó. No disfrutó del gozo que tenía su papá. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo? Así hay mucha gente en la iglesia. Mucha gente en la iglesia de hoy no se goza con lo que el padre se goza. No disfruta con lo que el padre disfruta. De hecho, cuando muchas veces se hacen ese tipo de actividad para que todos disfrutemos, siempre hay algunos que faltan o no vienen, y es la costumbre de ellos no venir cuando hay disfrute familiar. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted está aquí? Usted no necesita irse de este lugar para usted estar alejado. De hecho, muchas veces en su cara se refleja. ¿Usted está aquí? ¿Alguien me entiende? Entonces, el hijo mayor no se gozaba ni se disfrutaba con el gozo de su padre, con el disfrute de su padre, y mucho menos cuando su hermano menor regresó. ¿Por qué esto ocurrió? Bueno, es sencillo de entender cuando usted de inicial forma o prima facie usted lee la escritura, usted se da cuenta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba sumamente lejos, escúcheme bien, de algo que es sumamente, o estaba muy lejos de su casa, pero estaba muy cerca de algo que es sumamente silencioso. ¿Qué es eso a lo cual él estaba cerca, que era silencioso, pero también era silencioso y muy corrosivo, que se llama resentimiento? Usted puede estar aquí y estar resentido con algo, con alguien. Y mientras usted viva en ese proceso de resentimiento, a usted se le nota su alejamiento. A usted se le nota su abandono espiritual. ¿Usted está aquí? ¿Por qué, obispo? Porque su semblante lo dice. Su semblante lo manifiesta. Y posiblemente usted pueda pasar desapercibido con otro tipo de personas, pero con aquellos que siempre buscamos la presencia de Dios, con aquellos que somos aférrimos en la búsqueda de esa presencia y buscamos que los hijos de la casa estén bien, que alcancen el deseo y la voluntad de Dios, aquellos que estamos pegados a Dios para eso, siempre vamos a estar pendientes a los hijos, aunque usted piense que no.
Usted está aquí. Y el efecto, óigame bien, el efecto del rencor, el efecto de la amargura, el efecto del odio, el efecto del despecho o el efecto de algún tipo de resentimiento o animosidad se produce o es lo que produce el resentimiento. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? No, pero obispo, yo no odio a nadie. Es que yo no tengo rencor por nadie, pero entonces ¿por qué fluyes como fluyes con esa persona? ¿Por qué entonces hay una falta de perdón cuando debería haber perdón? Porque el resentimiento lo que hace es que te mantiene en amargura. El resentimiento lo que provoca es que tú te mantengas en un rencor escondido. Te mantiene en un quédate allá y no te me acerques. ¿Usted está aquí? Eso es lo que produce el resentimiento. El resentimiento que es el resultado de a lo mejor algo que usted malinterpretó o por alguna acción que fue correcta, o sea, que fue cierta. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que produce ese resentimiento? Lucas capítulo 15, versículo 29, que leímos ahorita, voy a repetir ese versículo porque es importante cómo es que se manifiesta el verdadero resentimiento aún usted estando en la casa. Le dijo a su padre, el hermano mayor, tú sabes cuántos años te he servido. Lo primero es que le saque en cara el tiempo que lleva. ¿Usted está aquí? Pero obispo, que yo llevo mucho tiempo aquí, ¿por qué es que este avanza y yo no he podido alcanzar? ¿Usted me entiende? Dice después, sin desobedecerte nunca. Escúcheme bien. Y luego dice, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. Pero él repartió la herencia junto con su hermano menor. Y aún así, cuando usted lee la historia, el padre le dijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo que yo tengo, o sea, aun cuando yo te repartí la herencia, pudiste haber cogido el cabro. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Y así hay mucha gente en la iglesia contemporánea. Escúcheme bien. Y esas palabras que ese joven hijo mayor de la historia expresó, escúcheme bien, fueron palabras que no surgieron de la nada. Surgieron de algún lugar. ¿Usted me está entendiendo? Surgieron de años de servicio, como él expresa en la misma escritura, años de servicio, escúcheme, pero sin deseo y sin alegría y sin disfrute. Usted sabe que hay mucha gente que puede servir en una iglesia que no estén disfrutando, que estén en servicio, pero son más esclavos que servidores. ¿Usted me entiende? Y sirven sin deseo, óigame bien, sin ningún tipo de gozo, sin ningún tipo de alegría. Sirven a veces hasta de obligación para que no digan. O quizás para sacar ventaja de algo. Esas palabras de ese hijo surgen también, escúcheme, de años de fidelidad con una carga emocional que tenía, que estaba silente, que estaba en servicio. Porque es que a mí me ponen a trabajar más que aquel. Porque es que yo trabajo más que el otro. Porque yo siempre vengo y fulano y mengano no vienen. Eso es una carga emocional. Porque cuando usted está resentido y ese resentimiento se guarda en silencio en su interior, usted comienza a cuestionar todas las cosas alrededor suyo en la casa. ¿Usted está aquí? Entonces son años de fidelidad con una carga emocional. Años de ver al Padre, óigame bien,
años de ver al Padre, óigame bien, no como un padre, sino como un jefe, sino como el que manda. Hello. Hello. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, yo quiero, una vez más repetir que quiero apelar a la conciencia espiritual de los hijos de la casa. La pregunta es, ¿cómo estás sirviendo tú? Si es que sirves. Porque si no sirves, ya yo sé cómo tú estás. Pero si es que sirves, ¿cómo estás sirviendo? ¿Con gozo, con alegría, con regocijo? ¿Estás unido al gozo del Padre, a la alegría del Padre en cuanto a lo que es servir con un corazón correcto? Y hoy día, escúcheme bien, repito, en las iglesias de hoy, eso es mucho más común de lo que la gente piensa. Eso es mucho más común de lo que la gente cree o las personas creen. En las iglesias existen ese tipo de cristianos. Cristianos como el hijo mayor de la historia, que aparentan estar bien, óigame bien, pero emocionalmente resentidos por algo. Y se quedan callados, silentes, con eso guardado en su corazón, hasta que algo ocurre y explotan. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Escúcheme, yo lo que hablo es del tipo de cristiano que todavía viene a la iglesia, está en la iglesia, cumple, sirve, hasta canta y se mueve mientras canta, pero no se quiere involucrar. Por lo que dije, obispo, pero si cumple y viene y sirve, escúcheme, no es cumplir, venir y servir, es con el corazón con lo que tú vienes a cumplir y con lo que tú vienes a servir, lo que te involucra en lo que Dios quiere que tú te involucres. ¿Alguien está aquí? Si tú eres de los que viene como músico a tocar por obligación y no lo haces con el disfrute y el gozo de adorar a tu Señor, pues entonces tú estás viniendo por obligación. Si esa obligación te lleva a quejarte de todo, pues entonces algo pasa contigo. Obispo, pero es que yo a veces estoy viendo cosas que no me gustan. Pero ¿y por qué guardas silencio y no las hablas? ¿Por qué no las hablas con el que tiene que hablarlas? Hello. Hello. ¿Usted está aquí? Gente que viene, gente que está, gente que canta, gente que sirve, gente que cumplen con ciertas cosas en la iglesia, pero no están involucrados en más nada. Escúcheme bien. Estoy hablando de ese tipo de cristiano como el hijo mayor, que estaba en esa misma circunstancia, pero que ya no sueña, ya no visiona, ya no tiene expectativas espirituales en su corazón, ya no se alegra por lo que ocurre con otros, sino que mantiene una actitud y una apariencia indiferente a la alegría que alcanza a otro. ¿Alguien me está entendiendo? Y ya no tiene ningún tipo de expectativa nueva de Dios para su vida. ¿Alguien está aquí? Entonces, esas son cosas que no las expresa con palabras, pero se nota en su físico, se nota en su semblante, escúcheme bien, y lo que nota a su semblante es lo que realmente están escondiendo en su corazón. Hermano, por eso es que yo, óigame bien, por eso es que yo atalayo mucho con el semblante de la gente. Lo que me dice tu semblante es lo que tú realmente eres por dentro. Lo que me dice tu semblante es la realidad interna que tú tienes de incomplacencia,
de no entender ciertas cosas y que no has venido a preguntar para poderlas entender. ¿Cómo es que fluyen? ¿Usted está aquí? Fíjate que el hijo mayor se enoja con el padre porque recibe como un padre debe recibir a un hijo. ¿Usted está aquí y me está entendiendo? Entonces, mucha gente no se da cuenta, pero no lo expresan con palabras. Pero lo expresan con su semblante, con su físico, con lo que esconde realmente en su interior. ¿Usted está aquí y me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? ¿Cómo se refleja, obispo? Bueno, cuando muchas veces la gente está adorando y ellos están sentados con los brazos cruzados. Así se refleja. Así es que se refleja la vida de adoración que tú tienes. Porque si tú no reflejas a Dios en tu corazón y no lo adoras en su presencia, y mucho más cuando estás con tus hermanos aquí, ¿qué va a ser en tu casa? ¿Qué va a hacer en tu casa? Entonces, lo que tú eres en tu casa, que piensas que quizás Dios no te está viendo, pero te ve mejor que nadie, es lo que tú traes aquí. Es lo que tú expresas aquí con tu físico, con tu semblante. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Por eso yo atalayo mucho con el afecto fraternal, con el buenos días, cómo tú estás, bendecido, con una sonrisa. Hay veces que hay gente que te saluda por compromiso y por obligación, porque te encuentran de frente. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Y como te vieron de frente, hola, bendecido. Entonces todavía, ¿cuántas veces yo he repetido eso aquí? Y todavía hay gente que no acaba de entender la importancia de esto, porque denota físicamente y con tu semblante lo que tú guardas por dentro realmente.